Volviendo a otros temas, les recordamos que el martes todos asistimos a una cadena nacional de radio y TV en la que el senador nacionalista Jorge Larrañaga expuso sobre la campaña Vivir sin Miedo, la reforma de seguridad que se plebiscitará junto a las elecciones nacionales. Sí, y hoy, en el día en que se juró la Constitución, pero del año 1830, nos preguntamos qué tan toqueteable es la Constitución, ¿no? ¿Representa la década que estamos viviendo? ¿Está anacrónica de alguna manera? ¿Qué implica una reforma constitucional? ¿Cuántos cambios tuvo? ¿Cada determinado tiempo es necesario realmente modificarla? Bueno, nos fuimos a charlar con el constitucionalista Diego Gamarra y esto fue lo que nos dijo. Bueno, Diego, muchas gracias primero que nada por estos minutitos. Las chicas se están lavando en piso y también es bueno en este día, ¿no? Entender, o en tu voz, ¿qué tanto que te hablo, qué tan modificable es la Constitución? Bueno, la Constitución, ante todo, me parece que vale la pena explicar qué es elementalmente para después ver si vale la pena o no modificarla. Y es un conjunto de normas que básicamente reflejan el pacto elemental de la comunidad, es decir, aquellas cuestiones elementales que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas y con la estructuración del gobierno. Y básicamente sobre una idea elemental que es que para asegurar efectivamente la protección de esos derechos de las personas es necesario tener un poder limitado, contenido. Por eso además el gobierno es democrático y se estructura con una separación de poderes para asegurar frenos y contrapesos que eviten desbordes que conspiren contra los individuos. Esta cuestión elemental, esta idea básica de la Constitución, de los derechos y un gobierno limitado, es algo que tiene vocación de preservarse, es decir, este gran mensaje de libertades, derechos y un gobierno contenido tiene una vocación de conservarse. Pero la forma específica en la que esto se consagra, también es cierto que está en las manos de una comunidad. Es decir, comenzaba diciendo que la Constitución es un pacto de la comunidad y que las comunidades cambian. Entonces también es razonable que ocasionalmente o de tanto en tanto se cuestionen cuestiones de la Constitución. ¿Cuál es el alcance de algunos de los derechos? ¿Cómo podemos mejorar nuestra democracia? ¿Cómo podemos estructurar los poderes de una forma de que las metas colectivas y asegurar los derechos sean más alcanzables, digamos? Y en ese sentido está esa tensión, diría, un poco innata a la idea de Constitución, que es por un lado la idea de preservar esos derechos y por otro lado la apertura a reformarse y reflejar lo que la comunidad piensa, si no, no sería un pacto de la comunidad vigente, que es la que importa, ¿no? Por lo que decís es como que me queda en el aire que la Constitución de cada época, ¿no? De cada país, tiene mucho que ver también con su sociedad o con cómo su sociedad ve su reflejo, ¿no? Exactamente, está esa tensión entre que se reflejen los grandes valores históricos de la comunidad, que le dan, si se quieren, la identidad de un determinado estado de la comunidad, pero también la necesidad de que la comunidad del presente, que es la que importa, la que se rige por esas normas que después se judicializan eventualmente, sea la que tiene la palabra y la voz. Con lo cual, revisar la Constitución es algo que, en definitiva, es saludable, que por lo menos que cada tanto se discuta si tenemos una buena forma de gobierno, si los derechos que tenemos consignados con abstracción, tal como están, son usualmente especificados y tienen los límites que en la sociedad del presente nos representamos como la más adecuada, ¿no? ¿Corre el riesgo o tiene un valor que ese cambio sea en algunas épocas también más brusco que en otras o con más potencialidad de después ser diferente? No sé si me explico, en el alma mismo de la Constitución, ¿qué valor tiene ese cambio? ¿O es un riesgo? Sí, siempre el cambiar abre la posibilidad de que las cosas sean peores. Eso en ese sentido es un riesgo, pero también abre la posibilidad de que las cosas sean mejores y que, en fin, logremos reflejar mejor cuáles son los valores que tenemos en la comunidad del presente, que supondrá o no algún cambio de las instituciones que tenemos hoy y que manejamos, ¿no? Repasando, ¿hubo alguna época en donde la Constitución fue cambiada de manera más grande o en bloques más grandes? Bueno, tuvimos varias constituciones, ¿no? De hecho hubo cambios radicales, se habla de nuevas constituciones. Algunos incluso... Cambio de paradigma. Exacto. Algunos incluso sin seguir los procedimientos previstos en la Constitución anterior, producto de algún quiebre institucional, por ejemplo, que instaló una nueva Constitución, que la comunidad lo fue aceptando y que terminó instalándose. Es decir, tuvimos la Constitución de 1830, la de 1918, la del 34, la del 42, la del 52, la del 67 y sus reformas. Y la Constitución vigente, que es la del 67, ha sido reformada en bastantes ocasiones. Y reformar la Constitución es una cuestión que para los uruguayos es posible y bastante presente,
De hecho, en las últimas elecciones, junto con la elección, se ha plebiscitado siempre algún proyecto de reforma puntual, ¿no? de alguna cuestión muy circunstancial. Pero sí, hubo una reforma en el 89, en el 94, en el 96, hay una reforma bastante importante que impactó en el sistema electoral, ¿no? Con la instalación de las internas, la separación de las elecciones departamentales nacionales, el balotaje. Es decir, todo eso es un cambio bastante significativo. Esa reforma desde el punto de vista del sistema electoral fue bastante relevante. Y después tuvimos también en el 2004 la reforma del agua. En el 2009 se intentó por reforma constitucional anular la ley de caducidad. En ese caso no prosperó, por lo tanto no fue una reforma. Y en el 2014, si no me equivoco, fue el tema de la baja de la edad de la imputabilidad, con el cual también hubo un cuestionamiento. Pero siempre son cuestiones más circunstanciales, es decir, no se ha hablado de proyectos. Bloques totales o nuevas constituciones. Exacto. Tengo la idea de que en el Frente Amplio se manejó la idea e incluso se barajaron algunas posibilidades puntuales de reformas, pero bueno, eso no terminó cuajando ni avanzando, ¿no? Diego, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, entonces ahí teníamos, ¿no?, al constitucionalista Diego Gamarra. Yo me quedo con una frase que él dijo, que la Constitución es un pacto de las comunidades, de la comunidad vigente, y las mismas cambian. Y es un poco lo que me cuestiono, más allá de que en realidad uno piensa decir, bueno, nuestra Carta Magna está bueno, como lo planteábamos, toquetearla, cambiarla, modificarla, pero por otro lado también me cuestiono, bueno, pero las sociedades también evolucionan y de alguna manera... no sé si no tiene que seguir ese cambio. Claro, hay que ver también si esa Carta Magna que vos decís contempla los derechos de la diversidad que tenemos hoy por hoy en la sociedad también, ¿no? Porque por eso. Claro. Por eso, estoy reforzando lo que decís, claro. Que está bueno también tener la apertura de ir modificando a medida que, bueno, se van generando otras necesidades también. Yo no creo que haya que toquetearla en lo más mínimo. Y creo que para eso están las leyes, que es una segunda instancia. La Constitución, los derechos básicos de toda la sociedad están refrendados ahí y están puestos. Hay cosas que sí, que se pueden reformar en momentos que tienen que ver con otros derechos que de repente no se veían antes, por ejemplo el derecho al agua, o sea, el tema del agua. La reforma del agua fue 2004. como fuerte, sí. Pero no creo que necesariamente haya que acompasar la Constitución, porque la Constitución es como lo más básico, es la base para mí. O sea, eso es lo que pienso yo. Y después todo lo que vos construís es con leyes, ¿no? Y ahí sí está la modernidad y el ayornamiento y lo que tiene que ver con las cuestiones de los cambios y de la sociedad presente. Como el sistema electoral, como decía él. Claro, el porque agua, en realidad claro. me pasa eso, que si no, es como que estás tocando algo no solo para vos, lo estás tocando para lo que viene. El tema, sí, estoy de acuerdo en eso de que el sistema prevé que de alguna manera a través de las leyes la sociedad, o sea, se pueda ir acompasando a los cambios de la sociedad. Pero bueno, quizás hay determinadas cosas que tienen que ser un poco más profundas. Cada vez que se ha planteado, digo... Siempre es un tema. Siempre es un gran tema, siempre ha sido un gran tema y ha tenido las dos posiciones súper encontradas, ¿no? Porque se plantea siempre lo mismo, ¿qué pasaría si se cambia la Constitución como decíamos Después recién, pasó lo que siempre. mencionaba de 2009, ¿no? Que se intentó anular la ley de caducidad, por ejemplo, y que no prosperó, pero que para algunos hubiera sido un muy buen cambio. Y no me acordaba lo que dijo, que en las últimas elecciones siempre se ha hecho alguna consulta. Alguna consulta popular, claro. No lo recordaba tan fehacientemente, ¿no? Claro. Es en 2004 la reforma del agua, es en 2009 la posibilidad de la anulación de la ley de caducidad, en 2014 bajar la edad de imputabilidad. El No lo sistema tenía tan electoral, presente, sí, todo, sí, claro. De verdad. Es como que, no sé si es que entre medio pasan tantas cosas que uno... Sí,